Hola, muy buenas noches. Es un placer para nosotros compartir sobre lo leído en los escritos de los autores Humberto Maturana y María Elvira Sánchez. Daré inicio entonces con los aspectos que consideramos centrales o relevantes de Humberto Maturana. Uno de ellos es el conocimiento. Él expone dos consideraciones al respecto. El primero desde la epistemología, ya que son consecuencias de hacer cuestionamientos por lo que conocemos, y el segundo tiene que ver con el aspecto biológico que da cuenta con nuestro operar como ser vivo como tal. Bueno, desde las reflexiones epistemológicas se da con base al cuestionamiento de cómo es que conocemos. Para él, este cuestionamiento se puede plantear sin que se acepte el hecho de conocer sea algo biológico. Y esto quiere decir que los seres humanos somos conocedores y observadores en el observar. Y al ser consciente de lo que somos, lo manifestamos, lo transmitimos, lo hacemos tangibles en el lenguaje, que es otro aspecto relevante que tocaremos más adelante. Dicho de otro modo, los seres humanos somos humanos en el lenguaje, y al serlo reflexionamos sobre lo que sucede. Él insiste en que si no estamos en el lenguaje, si no lenguajeamos, pues no reflexionamos, no cuestionamos, no argumentamos. Además plantea que el solo hecho de reflexionar acerca del lenguaje ya estamos en él, y dice algo muy interesante sobre las actitudes frente al conocer. O uno acepta su capacidad de conocer como una condición dada, es decir, de lo que dicen, de lo que ya está estipulado, de lo cuadriculado, de lo que te dice la sociedad, o se cuestiona de cómo uno conoce desde mi descubrir, desde mi experiencia. Ahora bien, retomando el lenguaje como aspecto importante, y entendiéndolo como un fenómeno implícito en el ser vivo. Cuando se habla de lenguaje, él plantea pues que cuando se habla de lenguaje normalmente lo referenciamos con un sistema de signos, de símbolos, por medio de los cuales pues nos comunicamos los seres humanos. Pero al querer entenderlo como un fenómeno propio, eh, del ser humano en términos de símbolos, nos encontramos con que el dilema está en comprender cómo surge ese símbolo. Según lo que Maturana postula, el lenguaje es que se constituye cuando se incorpora al vivir, como un modo de vivir, y tiene que ver con las condiciones conductuales que surgen en esa convivencia como resultado de ella, y cuando son consensuales. El amor pues surge entonces de las interacciones, el lenguaje surge de las interacciones recurrentes, y esto nos da paso al siguiente concepto, que es el amor. Él refiere que para que haya una historia de interacciones recurrentes tiene que existir una emoción, y que ésta constituya esas conductas. Si no hay emoción, no hay interacción recurrente, y pues de ese modo solo hay encuentros casuales y separaciones, como lo define él. Lo que es el amor para Maturana, el amor es una emoción, ¿sí?, que lleva consigo acciones de aceptación hacia el otro en la convivencia, y en ese sentido, según el autor, amar es abrir un espacio de interacciones recurrentes con el otro, y su presencia es legítima y se hace sin exigencias. En otras palabras, amor es aceptar legítimamente al otro y sin exigencias. Él no ve el amor como un fenómeno raro ni especial. Para él es un fenómeno biológico cotidiano, básico, tan básico que lo negamos culturalmente, creando así límites en la legitimidad de la convivencia en función con otras emociones. Ahora bien, estas negaciones del amor abre paso a la indiferencia, al rechazo, al odio, y todo ello a la destrucción de la cultura, de la sociedad. Y es preciso resaltar la destrucción a la familia, que es lo que nos compete o más resaltamos. En muchas familias el amor también es negado, es limitado, es condicionado, y que al igual que en la sociedad o en la cultura, eh, las consecuencias son iguales y hasta peores de las que hablaba mencionar anteriormente.
Para el ser humano inventa discursos racionales, postula o refiere Maturana, que el ser humano inventamos discursos racionales que niegan el amor y de esta manera negamos al otro, y no de manera circunstancial, sino algo cultural, algo legítimo. Otro aspecto importante es la política. Para Maturana postula que las relaciones del ser humano siempre se dan desde la base emocional, como lo hemos venido viendo, y que esta define lo convivencional. En ese sentido, pues la convivencia de las personas, independientemente del dominio social, requieren estipular legalidades defendiendo el espacio de la convivencia como un dominio emocional declarativo, donde se determinan los deseos de convivencia y así pues las acciones que lo realizan. Y que eso es lo que hace se supone que hace la constitución de un país, ¿no? Que busca unificar por medio de un proyecto nacional en donde hay un bien común. Bueno, él reitera que sin esa aceptación mutua no puede haber coincidencia en esos deseos y sin ello pues no hay una armonía en la convivencia, ni hay una acción, ni una razón, ni nada. Por lo tanto, no hay una libertad social. Si no comprendemos esto, es difícil entender, comprender por qué hay diferencias o discrepancias, y discrepancias que incluso no van a ser resueltas. Para él, la tarea de la democracia es salir de esas diferencias, de esas oposiciones, creando un dominio de convivencia en el cual la pretensión de tener un acceso privilegiado a una verdad absoluta se desvanece. O sea, es un error creer y competir y luchar, además, diciendo o defendiendo que la democracia es libre lucha por el poder. Si lo que queremos, él dice algo muy interesante, y es que si lo que queremos es una convivencia donde no haya pobreza, donde no haya abuso y opresión como derecho legítimo de la vida, que es lo que se está viendo, él invita, y ahí está lo interesante, a hacer de la democracia un espacio político y un espacio en el que la cooperación de la creación en un mundo de convivencia en que ni la pobreza, ni el abuso, ni la tiranía surjan como un modo legítimo ya de vida. Para él la democracia es una obra de arte, así lo define, una obra de arte político cotidiana, que exige actuar en el saber, y no es que se sea dueño de la verdad, pero actuar en el saber y que el otro sea tan legítimo como lo soy yo, como lo eres tú, entender eso. Y por último, pues, y sin ser menos importante, pues también encontramos la ética. Él hace referencia en ese postulado, en ese concepto, perdón, inicia refiriéndose a los derechos humanos y manifiesta que él, desde su perspectiva o desde su opinión, mejor, postula postularía dos derechos más, que es el derecho a equivocarse y el segundo sería el derecho a cambiar de opinión. Además de que manifiesta que los derechos humanos se justifican de manera racional, ya que lo racional es un operar en el ámbito de coherencias operacionales y discursivas fundado por unas premisas fundamentales. Y el que no tiene esas premisas crea sus propias premisas con otro dominio racional, por eso lo define como algo racional. Es por ello que la preocupación ética nunca se extiende más allá del dominio social de donde surge. Ahora bien, la ética para él es un fenómeno que tiene que ver con la aceptación del otro y pertenece al dominio del amor también, como lo hablábamos en el amor, la aceptación en el otro. Por lo tanto, para él, pues la ética no tiene un fundamento racional, sino netamente emocional. De ahí que lo racional no sirve y por ello postula de que se debe crear un sistema legal que defina las relaciones entre sistemas humanos distintos desde una configuración de un pensamiento social capaz de abarcar a todos los seres humanos, como se supone que está estipulado en la Carta de los Derechos Humanos, que tiene la capacidad de abarcar a todas las naciones en un mismo sistema, en un mismo sistema legal y común que permita
que las relaciones sociales y que surgen en la convivencia dadas basadas en el amor. Esto es lo que básicamente habla él en la ética. Bueno, estas fueron grosso modo pues lo que pudimos definir de los conceptos de la lectura de Humberto Maturana. Sin más preámbulos y además porque el tiempo apremia, pues doy paso a mi colega Charlene, quien nos hablará desde los postulados de Sánchez. No sin antes agradecer al profesor también por su aprendizaje y por su oportunidad para nosotros, para transmitirnos y multiplicarnos sus conocimientos. Entonces, muchas bendiciones para usted, profesor. Los dejo con mi compañera Charlene. Hasta luego. Buenos días a todos y a todas. Como dijo mi colega, hoy vengo a charlarles un poquito sobre algunos conceptos centrales que nos da a conocer María Hilda Sánchez Jiménez en el documento denominado Conversaciones terapéuticas que acompañan las transformaciones sociolingüísticas en las relaciones sociofamiliares. Bueno, en este documento, primeramente Sánchez nos quiere dar a conocer cómo la conversación terapéutica es tomada como un arte. Esta conversación terapéutica que manejamos nosotros como especialistas en familia nos permite llegar a varios acuerdos. Nos permite también ir de la mano con el paciente, juntos hacia un cambio, hacer un manejo diferente de los conflictos y dilemas por los cuales el paciente ha llegado a nosotros. Las personas al final logran sentir esa libertad, se modifican sus percepciones, sus reacciones ante la relación con su familia y con el mundo. El intercambio de preguntas también nos permite observar y darnos cuenta qué nos dice la voz del otro. Ese lenguaje que tienen las personas tanto verbal y no verbal. Nos ayuda bastante a que nosotros podamos tener algunos indicios de las problemáticas del sistema en los cuales debemos fijarnos. Hay que tener en cuenta también que los lenguajes son bastante diversos. Por ello, la conversación terapéutica tiene ese toque mágico, ese toque de magia. Esto se trata también de la pericia que cada uno de nosotros tengamos para sobrellevar los diferentes problemas y las transformaciones que va a necesitar el paciente, más no los que yo como terapeuta necesito. Familias donde los papás están divorciados, entonces en mi concepto lo mejor sería tratarlos de unir, y no es lo correcto, porque tal vez esa familia está mejor con unos padres separados. Entonces necesito ver no lo que está bien para mí, sino lo que está bien para la familia y desde mi pericia terapéutica guiarlos hacia el bienestar de ellos. En las conversaciones terapéuticas se crean múltiples juegos de lenguaje, formas de vida, formas de interacción y códigos sociolingüísticos que cuando nosotros hablamos de juegos de lenguaje nos referimos a las construcciones socioculturales que se forman cuando desde niños nosotros nos empezamos a relacionar con otros niños, cuando interactuamos entre sí. Entonces, de esta manera empiezan a surgir percepciones muy diferentes del mundo, de las cuales habíamos conocido en nuestro núcleo primerizo, por decirlo así, que es nuestro primer ente de interacción, nuestra familia. Por ello, los juegos del lenguaje se toman como sistemas de comunicación que no pueden ser catalogados como verdaderos o como falsos, ni vistos como mejores o peores, ni buenos ni malos, porque son enseñanzas que nos han dado desde nuestro núcleo familiar. Por ejemplo, cuando en una casa enseñan que las niñas visten de rosado y los niños de azul, y las niñas juegan a las mamás y a las cocinaditas, y los niños juegan a las guerras y a la construcción. En cambio, nos vamos a otra familia donde le han enseñado al niño o a la niña que puede jugar lo que él quiera. Cuando estos dos niños se chocan, que podría ser ejemplo en el jardín, se chocan, se encuentran y empiezan a ver que tienen nuevos juegos, empiezan a experimentar y aprender algo nuevo.
En esto empieza a actuar el juego del lenguaje. Por medio del lenguaje ellos empiezan a enseñar cosas que en su núcleo familiar no habían aprendido. Al hablar de esto también me dirijo a las formas de vida, ¿no? Se refiere a lo que ya está dado, a lo incuestionable, a lo que hay que aceptar. Aquí ya entra la familia, aquí ya no solamente son los dos niños, sino que entra la familia actual. De decir, ya le dije que la niña es de rosado y el niño es de azul. Parte de una razón, de un motivo, de un deseo o de una cultura o de una forma de vida que vengan influenciando las figuras de dirección en la casa, de manera jerárquica, ejemplo, la mamá y el papá. Es parecido a los juegos del lenguaje, ¿no? Pero la diferencia es que en la forma de vida no se juega con otra forma de vida, porque cada una tiene su estructura. Entonces, independientemente de cómo hayan venido estructurados, ¿sí? Su forma de vida, el contexto hace que estas estructuras se vuelvan algo inútil, ¿sí? Y hace que vayamos cambiando los estereotipos y se vayan modificando para que así puedan adecuarse a la vida de hoy en día. Entonces, resulta que el niño se independizó, ya no se encuentra en casa, por lo cual tiene que aprender a cocinar, a limpiar, a planchar, a barrer, a trapear, rompiendo totalmente los estereotipos que venían creados desde antes. Esto hace que esas formas de vida se vayan modificando y también hace que los juegos de lenguaje se vean involucrados ahí. Las formas de vida y los juegos de lenguaje son creaciones dialógicas, pero, como les dije, estas también se pueden configurar por medio de la interacción. También como terapeutas tenemos que tener en cuenta el contexto en el cual se intervendrá, ¿no? Ya que existen diferentes culturas, creencias, dialectos que se deben respetar. Y es fundamental también percibir el diálogo del sistema para lograr ver cómo éste marca en la vida de las personas. El sentido de la palabra es determinado por su uso. El sentido de la palabra, cómo se lo dice, de qué manera se lo expresa verbalmente y no verbal, marca bastante en la vida de cada persona. La tarea como terapeutas debe ser clara. Es el esforzarse para guiar al paciente y a su familia a que surja desde su interior otras voces que puedan proponer nuevas maneras de comunicación. Para ello se debe realizar un intercambio de diálogos, señales sociolingüísticas, también conocidas como códigos sociolingüísticos. Ha sido el resultado de una ruta de codificaciones que se ha organizado por medio de todas las interacciones y los significados que ha aprendido el sujeto por medio de la terapia que hemos aplicado. Inicialmente, debemos explorar el contexto, los significados y los sentidos verbales y no verbales en torno al problema. Es lo que he venido hablando. Debemos explorar el contexto de cada familia. No todas las familias son iguales. Cada familia es diferente, por lo cual cada una maneja diferente lenguaje, dialecto, diferentes señas, diferentes tratos. No podemos pensar que todas las familias son amorosas, de las cuales aparecen en las películas y todas expresan su amor por medio de un abrazo y diciéndose te amo. Hay muchas familias que se expresan hasta por malas palabras el cariño. Es como, perdón la expresión, pero tonta, te traje un dulce. Ah, no. Ah, qué bueno. A ver, pasa. Y uno como que dice, ay no, qué feo ese trato. ¿Por qué no se dicen te amo, te quiero? Y en el contexto que viven esas familias también ha estado estructurado desde antes para que ellos tengan ese lenguaje y entiendan que el dar un dulce ya es un gesto de amor inmenso y que vale más que un te amo y un abrazo.
en esa familia. Por eso debemos tener muy explorado el contexto de la familia y de cómo es su comunicación verbal y no verbal. Es importante también que se realice una contrastación de los procesos de búsqueda de un cambio. Y esto también lo podemos realizar por medio de la práctica de la interacción. Hay que contrastar todas las voces que hay en la familia, desde la más grande hasta la más pequeña. Nosotros no podemos discriminar absolutamente a nadie de la familia. No podemos decir, bueno, el problema es de la pareja, es del papá y de la mamá, no es de los hijos. Es mentiras, porque ellos también se ven influenciados de manera negativa, se ven afectados por estos dilemas familiares. A pesar de que sea un problema solamente entre mamá y papá, los hijos también están incluidos ahí. Si decimos, bueno, preguntémosle entonces al hijo de 18 años, pero al que tiene 6 añitos no le preguntemos porque está muy chiquito y no se da cuenta de lo que está pasando. Mentiras. El niño de 6 años hasta puede dar más respuesta y puede darnos más información de todo lo que está pasando en la familia. Por ello, debemos contrastar todas las voces de todo el núcleo familiar ante la situación que se vive ahorita en el presente y obviamente pues también del pasado y después del futuro. En eso hablaremos más adelante. También debemos dar importancia a aquellos diálogos que nos llevan a algunas connotaciones negativas. Esto suena algo raro, porque podríamos decir, no, si van a terapia necesitamos que las personas hablen positivo. Cuando hay diálogos con algunas connotaciones negativas, podríamos tomar el ejemplo de una expareja. Entonces, es decir, mi ex fue maltratador, mi ex fue muy malo, mi ex me engañó, pero yo quiero tomar ese aprendizaje del pasado para no volver a encontrarme con una pareja aquí en el presente o en el futuro igual a él. Entonces, si esas connotaciones negativas guían hacia una perspectiva mejor al futuro, debemos tomarlas. También se debe dar importancia a la circularidad de la terapia, donde 2 o más personas pertenecientes a este núcleo familiar se ven envueltas en la misma situación. Por ello, el diálogo va a ser de manera circular. ¿Tú qué opinas de él y de él y de él? Y vuelve. Toda la circularidad en medio de la terapia es de total importancia, porque ello va a permitir que una persona perteneciente al núcleo opine de todos y todos de ella, y así sucesivamente. Y esto nos va a dar muchas más perspectivas del asunto que nos permitan afianzar más las soluciones. Cuando pasamos a hablar del código de suspensión, nos referimos a interrumpir una pauta narrativa. Hay que hacer una interrupción y darle la palabra a otro integrante de la familia, el cual nosotros ya hemos identificado que puede contradecir totalmente eso y abrir paso a mejores posibilidades. Al momento en que ya empezamos a reconocer, empezamos a engrandecer, a enaltecer todos los esfuerzos y los logros del grupo familiar que ha aportado en este proceso de cambio. Es importante que de alguna manera felicitemos a la familia, ¿sí?, por haber logrado tantos nuevos cambios y haber logrado aportar a esta terapia en pro de ellos. Por ello, se guía a la familia entonces a expresar como esos acuerdos que llevan a colaborarse entre sí. Hablar del código imaginativo. Alentamos a la familia a que recreen sus recursos familiares y también obviamente tomen los recursos que tienen del macrosistema, de sus interacciones personales. Es así como nosotros los terapeutas estimulamos la ejecución de nuevos proyectos de vida,
de nuevas formas de enfrentar el conflicto por el cual han llegado a terapia. Y finalizando, el código integrativo, logramos de esta manera que al final se obtenga un total reconocimiento del apoyo que el núcleo tiene para lograr todo este cambio. Y también consolidar totalmente ese proyecto de vida que está por comenzar de manera familiar. Individual, pero a la vez también familiar. Estos códigos sociolingüísticos que he acabado de nombrar se ven acompañados también de tiempos procesales, los cuales son pasado, presente y futuro y sus relaciones entre ellos. Y esto es importante también tener en cuenta que el tiempo de construcción de ellos, o sea, de esos códigos sociolingüísticos, deben ser de manera paulatina. Las personas vienen con sus expresiones sociolingüísticas del pasado, ya vienen con sus aprendizajes del pasado. Recrean un nuevo presente y también prescriben un futuro. Bueno, al unir todos estos códigos, el tiempo, los contextos del sistema, emergen lenguajes verbales y no verbales, los cuales van a ser claves en este cambio. Y también permitirán así identificar al terapeuta los estados emocionales que tienen los pacientes, como mejoría, ánimo, libertad, paz, más actitud positiva, encontrando una mayor coordinación y sintonía en la familia. Para complementar la información que les he compartido anteriormente, los quiero dejar con la doctora Lisset, quien nos mencionará algunos planteamientos principales desde Maturana. Muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día. Gracias, doctora Charlene, por su aporte sobre los conceptos que nos trae el autor Sánchez. Por otro lado, hoy voy a hablar sobre 3 planteamientos que habla nuestro autor Maturana. En este sentido, podemos ver que uno de los planteamientos centrales que él trae es reflexionar sobre lo que conocemos. ¿Cómo conocemos? Por ello, hay 2 formas de que la persona se puede abarcar o adaptar a este. Una de ellas es, nos quedamos con lo que que conocemos, con lo que da la vida, o preferimos indagar para saber si es que en realidad conocemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si solo nos quedamos en la zona de confort, con lo que nos da la vida, esto es lo que es, no estamos expandiendo nuestro conocimiento. Pero si indagamos más allá sobre el porqué de las cosas, creo que llenamos y nutrimos nuestro conocimiento día a día, porque dado esto, la vida tiene distintas realidades, distintas formas de ver el mundo que pueden ayudar a crecer como persona y saber que no todo lo que conocemos es lo que hay. Tomar esa conciencia de que uno está en un lugar y puede decir, estoy bien aquí, pero cuando nosotros indagamos más y conocemos, vamos, puede generar como que un choque, pero a la misma vez un aprendizaje. ¿Choque en qué sentido? En que nosotros podemos decir, pero ¿cómo si yo estaba en esto? Y aprendizaje en cómo adaptar o tomar ese poquito de aprendizaje de lo que conocimos para darlo o optimizarlo a nuestro diario vivir. Entonces creo que el pensar de saber si conocemos es uno de los aspectos más principales e importantes que este autor nos da. Nos da un método de cómo nosotros replantearnos la vida, de cómo saber si es que si estoy aquí, eso es lo único que vine a hacer. ¿Ya? Indagar para mí viene siendo
algo que va más allá, que ayuda a nosotros para poder seguir, avanzar y no estancarnos. Otro planteamiento central que puedo referir en este momento es la reformulación de la explicación. ¿Esto qué quiere decir? Siempre a medida que vamos creciendo surgen dudas y por cosas de la vida siempre preguntamos al que creemos que más sabe. Ya, entonces nosotros al preguntar eso vemos que lo que esa persona nos dice quedamos conformes, aceptamos, por decirlo así, la respuesta que nos dan, pero no decimos nada, no refutamos, solo que aceptamos esto. Pero cuando nosotros no aceptamos las respuestas que nos dan las personas debido a nuestra experiencia, estamos replanteando esa explicación. ¿Pero por qué? ¿Por qué se dio esto? Entonces, cuando nosotros nos centramos en nuestra experiencia y día a día vamos creciendo, como no conocemos, no sabemos, aceptamos todo lo que nos digan, pero a medida que nosotros vamos experimentando, nos preguntamos también, esto se viene entrelazando con lo anterior, nos preguntamos también, pero esto no fue lo que me habían dicho, cómo había sucedido, porque estamos viviendo esa experiencia, porque ya lo conocemos. Puedo hacer un ejemplo de esto en caso de las relaciones sentimentales, las relaciones de parejas. Muchas personas pueden decir, yo no perdono un engaño. Yo no perdonaría un engaño. Y ya. Pero otra persona te puede responder, si lo perdonas, pero si estás enamorada. Cuando estás enamorada, perdonas. Ese puede ser una de las respuestas que nos dan. Es una explicación. Entonces nosotros no aceptamos como tal esa explicación que nos da, porque aún no hemos tenido esa experiencia de que si nuestra pareja nos engaña, vamos a saber si la perdonamos o si no. Pero ya cuando entramos en esa realidad de que puede pasarnos, entonces cuando nuestra pareja nos engaña y nosotros queremos seguir con esa persona a pesar de que nos haya engañado, llega a nuestro recuerdo, a nuestra mente, lo que alguna vez alguien nos dijo acerca de que si tu pareja te engaña y estás enamorada o por cosas de la vida lo perdonas para seguir con esa relación, y tú decías que no, pero cuando estás viviendo esa experiencia lo haces. Entonces nosotros tenemos todo lo que aceptamos, o sea, nosotros atraemos todo lo que aceptamos. Si nosotros queremos cosas buenas para nuestra vida, nosotros la vamos a tener. O si elegimos también cosas malas, es lo que nosotros elegimos, lo que nosotros aceptamos y acomodamos para nuestro diario vivir. Entonces, si yo acepto la explicación que alguien me da, es porque con eso para mí, eso es suficiente. Pero si no la acepto, es porque para mí no lo es. O en este sentido, no conozco sobre esa realidad que ya haya pasado. Por último, puedo hablar sobre otra idea central importante que nos habla Maturana, que él habla sobre la objetividad entre paréntesis. Aquí él se basa en que existen diferentes realidades y también podemos aceptarlas. Es decir, que el hecho de que yo sea cristiana y otra persona sea atea no significa que para esa persona no pueda entrar a mi mundo o yo no pueda entrar al mundo de esa persona. Y por ello nosotros
En este sentido, la objetividad, entre paréntesis, acepta cada realidad de cada persona, pero haciendo una similitud entre la objetividad entre paréntesis y la objetividad sin paréntesis. La objetividad sin paréntesis no acepta otra realidad que no sea la que ya está. Es decir, ya está formulada, ya está comprobada. Entonces, ¿qué pasa con esta objetividad? Se basa solo sobre lo real y lo que está comprobado. Y no deja entrar a otras personas, sino que piensa que estas personas están equivocadas y él está en lo cierto. En cambio, en la objetividad, entre paréntesis, existen las realidades y las diferentes realidades. Cada persona vive una realidad diferente y eso es lo que cada persona debería entender en el mundo, porque no todo lo que yo diga significa que es verdad, pero pues existen métodos científicos que avalan ciertas realidades, pero eso no significa que yo aleje a personas o la trate de corregir por lo que ellos desean o idolatran o siguen sus ideologías. En ese sentido, Maturana se encarga de abrirnos los ojos para decirnos y hacernos un llamado de que no todo el tiempo todo es lo que parece, que toda la realidad que nosotros creemos que es puede que sea a la misma vez una mentira en otra parte, pero a su vez nos hace un llamado a aceptar las diferencias, aceptar las realidades, las diferentes realidades que tiene cada persona. Y nos invita también a indagar para que nuestro conocimiento sea cada vez más elevado. Gracias a todos por su atención. Enseguida los dejo con la doctora Karen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisek. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Karen Zambrano y les quiero dar a conocer 3 planteamientos orientados al trabajo de investigación de la psicóloga María Hilda Sánchez Jiménez. Como tema central tenemos las conversaciones terapéuticas que acompañan a las transformaciones sociolingüísticas de las relaciones familiares. Como primer punto o primer planteamiento tenemos un interrogante y es ¿cómo se acerca a las conversaciones? Como podemos ver, este interrogante lo que nos sugiere es dar a conocer cómo se interactúa el paciente y el terapeuta, proceso por el cual se inicia desde que la persona esté dispuesta al cambio y a la búsqueda de soluciones, para el fortalecimiento y el desarrollo de la misma es a través del diálogo. Por ello, es necesario de que la relación de ambos sea una relación amena, cordial, pero sobre todo el lenguaje utilizado por el profesional sea un lenguaje de esperanza, de motivación, de aliento. Asimismo, se haga un recorrido para la modificación de esos estilos de vida del paciente que sea de manera sistémica, es decir, que se tendrán en cuenta unas pautas de lenguaje en donde se ven paso a paso la modificación o los cambios recurrentes para esa vida cotidiana de la persona. Un ejemplo claro, tenemos el conflicto, ¿sí? El conflicto puede ser positivo o negativo, pero nada de esto nos impide de que exista un diálogo, sino al contrario, lo que sucede es trascender hacia una nueva realidad. Todo esto a lo que llamamos un movimiento sociolingüístico. Como segundo planteamiento
tenemos la construcción del lenguaje. Dentro de la construcción del lenguaje también es denominado como el arte de conversar e interactuar. Como lo habíamos mencionado en el punto anterior, este proceso se da a través del diálogo. En este sentido, lo que se busca modificar son las percepciones que perturban u obstaculizan las dinámicas de interacción. Del mismo modo, así se permite también a comprender, a escuchar al otro y establecer acuerdo ante situaciones que contengan conflictos. ¿Sí? Un ejemplo claro es en los sistemas familiares. Dentro de los sistemas familiares siempre va a haber problemas, pero una de las partes van a estar dispuestos a lo que va a llegar, digamos, a instalar una conversación entre dos o más personas, llegar a una conversación y buscar esas medidas de que puedan mejorar esa dinámica interna. Una vez que vaya directamente al problema, lo que hace es hacer como un análisis y a raíz de ese análisis se da un diagnóstico y dentro del diagnóstico entre las cuales se da como llegar a la solución de buscar un especialista o un profesional de apoyo psicosocial para el fortalecimiento de los vínculos familiares. Ya, entonces lo que quiero llegar es que dentro esa búsqueda que se da esa interacción que se da entre el paciente y el terapeuta, se está dando lo que es el arte, ya, y lo que se domina el arte para establecer un diálogo. Y al establecer un diálogo se está fortaleciendo un vínculo conversacional. Pero, ¿qué sucede cuando hacemos ese vínculo conversacional? ¿Cómo se da esa construcción? Esa construcción, como le había dicho, del lenguaje se da a través de preguntas y respuestas. Es decir, pregunta en donde se permite que la persona pueda narrar sus experiencias, sus dinámicas y cómo va desarrollando y van apareciendo personas, terceros que están involucrados dentro de la problemática. Este es con el fin de que se da el intercambio de lenguaje a través del comportamiento o de las acciones humanas. Como tercer punto, tercer planteamiento, encontramos el explorar y profundizar el problema, es decir, buscar los antecedentes, el origen, las causas de la problemática en sí. Otro punto y como segunda instancia está también en las expectativas, los proyectos de vida, las metas o los logros que se quieran alcanzar. Un ejemplo vivencial o un ejemplo ya de experiencias cotidianas es en familias de que establezcan o que se encuentre una familia disfuncional que esté inmerso al consumo de sustancias psicoactivas y el alcohol. ¿Ya? En este sentido, lo que hace el adulto, buscar un apoyo de un profesional especializado al tema, con el fin de que la familia pueda fortalecer y buscar esa medida y que la convivencia sea más armónica, una convivencia pacífica y una convivencia sin conflicto. Por otro lado, el consultante, lo que en el momento de que esté hablando o esté en relación o en conversación con el terapeuta, lo que permite es que a raíz de eso el terapeuta genera como esa esperanza, lo que ellos buscan es la fe puesta en esos especialistas para que puedan brindar esa solución a esa convivencia.
Entonces, como a lo que quiero llegar es de que siempre para establecer un diálogo y a raíz de eso una modificación de cierto tipo o estilo de vida va ligado con el problema y del problema al segundo paso, que es el cambio. Después de haber escuchado a cada una de las compañeras y recogiendo toda la información que ellas brindan, les quisiera mostrar cómo Maturana e Hilda Sánchez hacen que algunos conceptos converjan entre sí desde uno y otro escrito. En primer lugar tenemos el lenguaje como primer postulado, en donde para Maturana el conocernos es importante. El conocimiento es importante, pero para ello primero debemos aprender a conocernos a nosotros mismos, situación que no es nada fácil, y solo así lograríamos conocer al otro. De esta manera llegaríamos más fácil a ellos, llegaríamos a entenderlos, y debemos sobre todo comprender que o tener en cuenta que dentro de nuestra profesión esto es muy importante, el conocer y entender a nuestros consultantes para darle una mejor solución a los casos que se vayan a presentar. Es decir, tenemos que entender su comportamiento, sus acciones, sus reacciones y hasta su modo de vivir. Para Hilda Sánchez, el lenguaje parte desde la construcción de diálogos y de códigos sociolingüísticos. Ahora bien, cuando vamos a hablar de la co-construcción, nos estamos refiriendo a que vamos a ir de la mano de la otra persona. Y en el caso de nosotros los terapeutas, se estaría hablando de un proceso creativo, social y activo entre el terapeuta y el consultante, donde se va a evidenciar la empatía que va a existir entre las dos partes. Estos diálogos van a permitir finalmente que las reglas de interacción que se van a mantener dentro de la conversación va a ser más fluida. Por tanto, estos dos autores confluyen en el sentido de que las personas a través de la conversación van a narrar sus experiencias relacionales, percibiendo de manera diferente sus problemas, dando lugar a nuevas acciones, y obviamente de aquí se van a partir las transformaciones que ellos van a tener en cada una de sus vidas. De otra parte, estos autores también coinciden en que cada ser humano o cada familia que se va a presentar a una consulta va a llegar a expresar sus problemas, como lo indica Hilda Sánchez, entre paréntesis, como una versión de la realidad, como una perspectiva, teniendo en cuenta que no se puede distinguir entre ilusión y percepción. Es decir, me refiero a los sucesos que están dados en los contextos relacionales, ya sea de pareja, ya sea en los contextos con amigos o incluso ya sea en el contexto laboral. Es así como cuando nos encontramos con familias disfuncionales, donde los problemas, por ejemplo, de violencia intrafamiliar son marcados, y se debe permitir a estas personas un reconocimiento de sí mismas y de las situaciones que los han llevado para que se den estos escenarios de maltrato. Para Maturana lo explica como una objetividad entre paréntesis al hablar de ilusión y de percepción. Finalmente, tenemos que Sánchez y Maturana también convergen en identificar que tanto el terapeuta como los consultantes se hallan con antecedentes del problema, ya sea de la pareja, ya sea de la familia. En estas partes se debe tener en cuenta que a partir de la aplicación de presunciones o conjeturas, se van a crear momentos de reconocimiento, de cambio,
de llegar a una construcción coherente de la aplicación y se van a dar la aplicación de estas premisas, como lo indica Maturana. Todo sistema relacional tiene un fundamento emocional, aunque en ocasiones de manera frecuente nos vamos a encontrar con emociones contradictorias. Recuerdo el caso de hace poco de un chico que es consumidor, pero él no desea recibir apoyo de ninguna índole, de nadie, porque él está enfocado en que va a dejar algún día el consumo. Como él mismo lo dijo, algún día dejaré el consumo y será esto por su propia voluntad, a pesar de saber el daño que se está causando él mismo, a pesar de que sabe que el daño que le causa a las personas que están también a su alrededor, como es su familia. Pues ellos saben, cada vez que él sale a la calle es porque va a consumir. En este sentido, para Hilda Sánchez, los consultantes van a progresar de manera positiva cuando los antecedentes del pasado los toman como una oportunidad. Es decir, como una oportunidad de crecer y de no volver a repetir las situaciones ni culpándose de las experiencias ya vividas. Esto lo podemos percibir, por ejemplo, en una relación familiar en donde se presenta el maltrato entre algunos miembros de la familia, donde el hijo le va a reprochar al padre, por ejemplo, la ingesta del alcohol, pero el padre a su vez también le va a encarar a su hijo ciertas situaciones de comportamiento que ha estado presentando. Es ahí donde van a recurrir al pasado para tomar fuerzas para el futuro o para el presente, o se van a basar en las metas que van a querer cumplir a futuro, por lo cual su presente empieza a modificarse.